Hermanos, Dios les bendiga. La paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Les envío un cordial saludo a todos allá en sus hogares donde están. Quiera Dios que pues estén en este estudio que vamos a tener en esta noche. Tengo la bendición de compartir con ustedes un estudio acerca de la palabra de Dios, que es acerca de las lecturas que se han estado llevando a cabo en la organización de la iglesia del Evangelio San Lucas. Vamos a iniciar con una oración primeramente, antes de hacer nuestras lecturas. Y ponernos en manos de Dios todos, no solo yo, sino también ustedes que están en sus hogares, para que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe, porque es una enseñanza, el que nos capacite en este momento. Te damos gracias, Padre eterno, nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, primeramente glorificando, Señor, y bendiciendo tu nombre, Padre, en esta hora, en este momento, Señor. Te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que use mi vida, que sea tu Espíritu Santo el que se glorifique en mi vida, Señor, me dé sabiduría y me dé entendimiento, para que podamos instruir, para que podamos enseñar, Padre, en esta hora y en este momento, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que estén atentos, Padre, a este estudio, Señor. Dame sabiduría y dame entendimiento, Padre, para que sea tu Espíritu Santo el que hable a cada una de nuestras vidas. Declaro libertad espiritual para mi vida y declaro libertad para cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer nuestra lectura, primeramente en Génesis 12:3. Vamos a hacer dos lecturas, Génesis 12:3 y Lucas 22:20. Los que tengan Biblia pueden hacer esta lectura conmigo. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La siguiente porción que vamos a leer es Lucas 22:20. Dice Lucas 22:20: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Bien, hermanos, estas son las dos lecturas que hemos leído para hacer una introducción a nuestro estudio. El estudio inductivo generalizado del Evangelio San Lucas, tomando en cuenta todo el Evangelio y pues imaginando que los que leyeron solo sea un repaso en este momento, el recordar los sucesos, las incidencias acerca de las narrativas que nos hace el escritor, que es Lucas. A él se le adjudica la escritura de este evangelio sinóptico, el cual es escrito por Lucas. Me gustaría que fueran conmigo a la palabra de Dios, al Evangelio San Lucas, capítulo 1, porque a mí me inquietan estas palabras que él expresa. Dice de manera clara: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las escrituras acerca de la historia, dice, tal como nos lo han enseñado los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Estas palabras de introducción de Lucas nos dan una gran enseñanza. Hay muchos que llevan en el Evangelio mucho tiempo y que todos piensan que todos los escritores de los Evangelios fueron testigos oculares, los cuales vieron todas las incidencias y todos los sucesos al lado del Señor Jesús. Y todos piensan que los 4 evangelios, tanto Mateo como Marcos, como San Juan y como Lucas,
que todos fueron testigos oculares. Y aquí Lucas no dice que fue testigo ocular. Aunque para mucha iglesia, muchos todavía cometen este error y ellos piensan que Lucas anduvo al lado del Señor Jesús. Y no, él se convirtió, él claramente dice, los que anduvieron con el Señor Jesús, los que nos enseñaron, los que nos instruyeron. Dice, y a mí me pareció bien investigar todos los sucesos y escribirlos. Y escribe una carta dirigida a Teófilo y dice, oh excelentísimo Teófilo, y envía este evangelio de narrativas y de sucesos para enseñar a Teófilo y pues a la iglesia. Y a él se le adjudica, muchos teólogos a través de investigación, también como escritor de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Lucas tienen la misma cronología y prácticamente el mismo idioma y un mismo mensaje definido a Teófilo. Tiene muchas características Hechos de los Apóstoles y Lucas para que muchos teólogos digan que fue el mismo escritor, que fue la misma forma de escritura, el mismo dialecto manejado por Lucas para escribir estos dos libros. Y el propósito principal de Lucas fue poner todo de manera cronológica, todo en orden, y inicia primeramente con algo muy importante, un suceso muy importante que lo debemos llevar presentes todos, y que es acerca del anunciamiento de Juan el Bautista. Cuando se manifiesta el ángel Gabriel al profeta Zacarías, el cual estaba ministrando y le da un anunciamiento, que su mujer, que era estéril, iba a dar a luz un hijo, y que este niño no iba a ser un niño cualquiera, que él iba a preparar el camino del Señor. Es el primer anunciamiento. Y es un anunciamiento el cual rompe 400 años de silencio. 400 años en el que Dios no se manifestó al pueblo de Israel. 400 años en el cual Dios estuvo en silencio. A través de este primer anunciamiento del ángel Gabriel y el segundo anunciamiento acerca del nacimiento del Señor Jesús, que significa que habla acerca del nombre que se le iba a dar al niño, y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. A través de estos dos anunciamientos, los cuales inicia Lucas dando a conocer que iba a haber dos acontecimientos. Primero fue el anunciamiento, posteriormente es escrito también el acontecimiento, el nacimiento del Juan el Bautista y el acontecimiento del nacimiento del Señor Jesús. De esta manera escribe Lucas de manera clara y como introducción acerca de el nacimiento de dos niños, los cuales iban a ser útiles para el propósito principal de Dios. Y creo que el propósito principal de Dios, todos lo sabemos. La intención de Dios a través de toda escritura y de todo mensaje fue o es de salvar al pueblo de Israel. Primeramente tenemos el anunciamiento del Mesías en el Antiguo Testamento, en Jeremías. Es anunciado un precursor,
es anunciado un Salvador, que era el Mesías, el cual venía a redimir al pueblo de Israel. Ese era el propósito principal. Pero Dios, movido a misericordia, todos sabemos que la intención de Dios de salvar al pueblo de Israel fue bendición para los gentiles, porque iba a alcanzar no solo al pueblo de Israel, sino a los gentiles. Y si ustedes se dan cuenta, hemos usado Génesis, una lectura de Génesis 12:3, es un texto paralelo con el Evangelio de San Lucas, el cual leímos también, y es relacionado al nuevo pacto. A través de un nuevo pacto iba a ser salvado el pueblo de Israel, iba a ser redimido el pueblo de Dios, iba a ser alcanzada la nación gentil. Va más allá el mensaje de salvación, llega hasta nosotros. Y Lucas, después de esto, inicia con más enseñanza para nosotros y nos da a conocer acerca de las parábolas y acerca de las incidencias, las cuales vamos a... El bosquejo básico de Lucas fue mencionar primeramente la venida de Jesús, el cual llamaba el Hijo del Hombre, su entrada en el mundo, su presencia a Israel, como número 2. Como número 3, el ministerio de Jesús, el Hijo del Hombre. Comienza su ministerio, demostraciones de su autoridad, elección de sus discípulos, su polifacético ministerio. Número 4, el ministerio de Jesús, el Hijo del Hombre, en tiempos de rechazamiento. Su viaje final a Jerusalén, su instrucción ante el rechazo sufrido. 5. El padecimiento y sacrificio de Jesús, el Hijo del Hombre. Su entrada triunfal, sus debates con los líderes, la traición sufrida y el arresto. Sus juicios, su muerte. Número 6. La acreditación final de Jesús, el Hijo del Hombre. Su sepulcro vacío, sus discípulos de Emaús, sus apariciones resucitado, su ascensión al cielo. Estos son todos los sucesos, todos los temas relacionados a un bosquejo principal, el cual tiene un propósito de dar a conocer muchos sucesos, muchas incidencias en un panorama de visita del Señor Jesús a la humanidad. Cuando Él predicaba, sabemos que se reunían grandes masas, grandes grupos de personas, los cuales le escuchaban dar un mensaje. Y esto transmite Lucas a través de su escritura de manera ordenada. Y el Señor Jesús hizo muchos milagros. Y Lucas los da a conocer en un orden. Primeramente, en cuanto a milagros, la pesca milagrosa, la resurrección de la viuda, la resurrección del hijo de la viuda, la expulsión de un demonio, la curación de una mujer encorvada, la curación de un hombre hidrópico, la curación de los 10 leprosos, la resurrección de la oreja de Malco. Son todos los milagros que nos está narrando Lucas.
acerca de las parábolas peculiares de Lucas, nos habla primeramente de los dos deudores, el buen samaritano, el amigo a medianoche, el rico insensato, los siervos vigilantes, el mayordomo fiel, la higuera estéril, los primeros asientos, la gran cena, la torre inacabada, la guerra no librada, la moneda perdida, el hijo pródigo, el mayordomo infiel, el rico y Lázaro, los siervos inútiles, el juez injusto, el fariseo y el publicano, y las minas. Estas son las parábolas, las cuales narra Lucas. Yo tengo la seguridad de que muchos de nosotros no hemos leído una sola vez el Evangelio de Lucas, sino muchas. Y solo estamos recordando los milagros que está narrando Lucas, las parábolas que está mencionando Lucas. Aparte, en este Evangelio hay otras narrativas, las cuales menciona, las cuales no son milagros y las cuales tampoco son parábolas. Menciona el anunciamiento de Juan y Jesús, los relatos de los nacimientos de Juan y Jesús, la presentación en el templo del niño Jesús, la historia de Jesús a los 12 años, la fecha de inicio del ministerio de Juan el Bautista, el impacto del ministerio de Juan, la genealogía de Jesús, el rechazamiento de Cristo en la sinagoga de Nazaret, la unción de Jesús en casa de Simón, la mujer que servía a Cristo con sus bienes, el deseo de Jacobo y de Juan de echar fuera sobre un poblado de samaritanos, el envío de los 70, Cristo en el hogar de María y de Marta, Cristo invitado por un fariseo, discursos ante una gran multitud. Son muchos sucesos los cuales se mencionan en el Evangelio de Lucas, los cuales no son milagros y no son parábolas, pero sí fueron sucesos ocurridos en el testimonio del Señor Jesús. Bien, algo muy importante que quiero que nosotros podamos aprender en esta enseñanza es el propósito de Lucas, el propósito de un escritor, el propósito de un evangelista. Hemos leído al inicio del Evangelio de Lucas que él intenta, que su propósito es poner todo en orden. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros podamos entender más este Evangelio, el cual es igual que los otros evangelios sinópticos, dar a conocer el testimonio del Señor Jesús. Y más que un testimonio, esto es dar a conocer a través de estos evangelios el propósito de Dios. Y el propósito de Dios primeramente fue salvar al pueblo de Israel, redimir al pueblo de Israel. Pero Dios, movido a misericordia, no solo se cumple la redención del pueblo especial, la redención del pueblo escogido, sino que esto va más allá y llega a los gentiles, a Galilea de los gentiles, a aquel pueblo que estaba en tinieblas, dice que le iluminó gran luz. Movido a misericordia el Señor, en el propósito que Él tenía de salvar a su pueblo, fuimos añadidos para vida eterna y para salvación. Es por ello que yo doy la gloria a Dios en este momento, por mi vida, por mi familia, por la iglesia,
de que estamos incluidos en el libro de la vida por la misericordia de Dios, por la venida, por el cumplimiento de la llegada del Mesías, el cual no solo llegó al pueblo de Israel, sino que llegó, dice la palabra de Dios, hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos nosotros, hermanos. Eso es algo muy importante que debemos tomar en cuenta, y a través de este estudio, que no sea un estudio que solo quede en saco roto, que no sea un estudio que solo pase por nuestra mente. No, la intención de Dios desde el Antiguo Testamento fue escribir, ¿sí?, en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros para poder entender el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es salvarnos, llevarnos a vida eterna. A eso ha venido el Señor Jesús, a redimir al pueblo de Dios y a redimir nuestras vidas, a salvar nuestras vidas. Lucas le llamaba a Jesús el Hijo del Hombre. Y ese nombre lo hacía con todo conocimiento, porque todos sabemos lo que dice el Evangelio de San Juan. Él investigó y sabemos que aquel verbo fue hecho carne, y aquel verbo era Dios, y aquel verbo era con Dios, ¿sí? Y aquel verbo fue hecho carne y vimos la gloria de Dios, como el Hijo de Dios. Pudimos ver el cumplimiento en aquel anunciamiento que hace Lucas del nacimiento del Señor Jesús, y en el cumplimiento de aquel verbo hecho carne que se manifiesta Dios con nosotros. En el nombre que dice el ángel Gabriel, que era Emanuel, que significa Dios con nosotros, aquí se da el cumplimiento de la entrada, ¿sí?, del Hijo de Dios a la humanidad, el cual trajo un propósito: salvarnos, redimirnos de todo pecado. Y aquí estamos. Yo sé que has leído muchas veces este Evangelio, y yo sé que posiblemente ya tienes aprendidas muchas parábolas, muchos milagros, muchas incidencias en este Evangelio. Posiblemente ya te lo sabes de memoria, no sé yo, pero sé que tienes un panorama amplio acerca del Evangelio de San Lucas. Y yo sé que ha sido de bendición para ti, para todos los lectores, y que no sea una sola vez, lo podemos leer muchas veces. Recordemos que el Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros nos parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Este Evangelio está dando testimonio de Cristo. Así es que uno de los más interesados en leer la Escritura somos todos y cada uno de nosotros. Y después de esta práctica, que se haga un hábito. Si en nosotros no hay un hábito, que se haga un hábito, no una práctica, sino que sea un hábito para nuestras vidas, el estar leyendo la palabra de Dios, nutriéndonos con la palabra de Dios, la cual la palabra de Dios nos está limpiando, nos está purificando. En una ocasión, uno de sus discípulos le preguntó al Señor Jesús cómo podían limpiarse, cómo podrían purificarse, y le dice: Señor Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Así es que la palabra de Dios te está limpiando. Quiera Dios que Dios esté tratando contigo a través de esta enseñanza, a través de este mensaje de parte de Dios, que sea de Dios, que en este momento tú recibas esa palabra que Dios quiere, que cada uno de nosotros tengamos interés sobre la Escritura, y que podamos hacer una excepción el día de hoy y decir: Señor, hacer un compromiso. Señor, si yo antes no leía la palabra de Dios, hoy muéveme, pon el querer como el hacer en mí para tener interés en la Escritura, porque yo sé que va a ser de bendición para mi vida. Es por ello que hoy te invito a que hagas una oración conmigo, hagas un compromiso conmigo delante de Dios,
y le diga, Señor, en tus manos está mi vida. Pon ese sentir en mi corazón para que no sea solo un lector de la Escritura, sino sea un estudioso de la palabra, porque yo sé que esto es bien para mi vida. Dice la Escritura, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y este libro de la Escritura debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Y debemos hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro de la vida. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre eterno, glorificamos, Señor, y bendecimos, Padre, tu glorioso nombre, porque tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Te doy gracias, Padre, por este estudio, Señor, por este estudio de tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, que te glorifiques en cada una de nuestras vidas, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, donde quiera que estén, y que tú pongas el querer como el hacer en cada uno de ellos, para que ellos tengan interés en toda la Escritura, Padre maravilloso, no solo en los Evangelios, sino en toda la Escritura, Padre, porque en la Escritura, Padre, está el propósito, Señor, que tienes tú para con nosotros y el propósito que hay para cada una de nuestras vidas. Y el propósito que hay para nosotros es salvarnos, Señor. Es la enseñanza de cada uno de los Evangelios, más que dar a conocer las incidencias y los sucesos y el testimonio del Señor Jesús. El propósito principal es dar a conocer que ha habido un Salvador, ha llegado un Mesías, el cual se ha glorificado para nuestras vidas. Como dice la palabra, el tiempo de Dios se ha cumplido para cada uno de nosotros. El tiempo de Dios se ha cumplido. Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. A través de Jesús te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos, un saludo.